Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, en otra añoranza de lexicistas para todos ustedes, contando la historia poco a poco, lentamente, de un momento decisivo, de un momento conflictivo, de un momento agradable, de una política para definir, es la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. El equipo de Radio ESME, especialmente el apoyo de Iván Hernández, ha facilitado subir esto a las redes y con ello ustedes pueden ver, escuchar, incluso guardar. De hecho, les mencioné la vez pasada que estamos cumpliendo un año más de estas añoranzas de electricistas que empezamos en 2018. En julio empezamos. Y empezamos de la misma forma. Para provocar la atención, no empecé cuando surge el sindicato. Lo hice 3, 4 añoranzas después. Lo cierto es que hoy, ahora, existen eh, estas añoranzas, estos programas en YouTube. Cuando ustedes ponen el nombre Añoranzas de Electricistas, aparecemos y está un sinfín. Si las contamos, no es sin fin, pero bueno, aparecen todas las añoranzas de electricistas. El espacio de YouTube y de Facebook es maravilloso. Bueno, creo que se paga. Paréntesis aparte, creo que se paga. Pero están, y ustedes pueden consultar las de hace un año, las de julio de hace 2 años, las de la época de la pandemia, que también redujimos el tiempo, que ya antes se grababa, les dije, en el estudio eh, del sindicato. Tienen un estudio muy bueno, muy adecuado, con todas las condiciones y ahí grabábamos. Con la pandemia y después de la pandemia tuvimos que recurrir a estar grabando desde casa. Pero en fin, llevamos ya del 2018 al 2025 presente con añoranzas de electricistas. Y nos toca, estamos leyendo un acta inusitada, repito, perdón por insistir, que es hasta la fecha es el único sindicato de los existentes en México que guardan todas sus asambleas, todas. Estoy leyendo está en papel oficio, escrita a máquina, son 40 páginas, a renglón seguido. Les decía yo que se graban, está la asamblea y se va grabando todo en grabadora de voz. Se graba todo, salen 40, en este caso 40 páginas de todo el debate, 40 páginas escritas, son más de 3 horas que duró la asamblea. Esta asamblea es especial porque se trata de remover del cargo. En esta historia de añoranzas y en la que he investigado, es la primera vez
que encontramos una asamblea para remover a dos miembros del comité. En 1952, después de 10 años del comité dirigido por el charro Juan José Rivera Rojas, el movimiento político que surgió, perdón, llamado Movimiento de Verónica, trató de y logró destituir a todo el Comité Central y comisiones autónomas de ese momento, de Juan José Rivera Rojas, de ese secretario general que prefería que le dijeran diputado que secretario general. Primero ponía diputado y luego en segundo lugar secretario general. Bueno, un movimiento complejo, rico, contradictorio. En 52 logró destituir. Ellos hubieran querido destituir, como en este caso, a través de la asamblea. Logran un recuento. Rivera Rojas nombra otro comité. El recuento no se hace con su gente, bueno, en forma directa con ellos, sino con otro comité que nombró directamente, sin asamblea, sin votación, el secretario general. A ese comité se le gana el recuento de trabajadores dirigido y organizado por la Secretaría del Trabajo. En ese sentido, se quitó, se removió a todo el comité, pero no fue una asamblea como esta. Es la primera vez en ese sentido en que tenemos una asamblea de remoción. Estamos leyendo cómo se inicia la asamblea. Bueno, ese es el punto, el contexto de la crónica que ha habido en el sindicato. Esta asamblea, como ya dijimos, se realiza en septiembre de 1995. Es un momento complejo, complicado, y internamente hubo elecciones y hay debate, y pues se trata de modificar la condición interna de la misma. Y les hemos dicho, permítanme tantito, quiero encontrar la hoja número 1 para recordarles a ustedes. Uy, no lo encuentro, no sé por qué. Bueno, solo quería recordarles, espérenme, aquí debe de estar, pero no sé qué le hice. 1995 es una fecha importante para el sindicato. Se ha conseguido el nuevo organismo, se supera la liquidación de la compañía y está creándose otro momento histórico para el sindicato. Y hay una gran discusión sobre las condiciones y sobre el comité y las propuestas que debe hacer el comité central. El secretario de Educación y Propaganda discrepa y lanza una crítica fuerte, y además eh,
realiza una profunda campaña en el proceso electoral, después del proceso electoral, y realiza para tratar de defender sus propuestas una huelga de hambre en sus oficinas, en la Secretaría de Educación y Propaganda, bueno, a la salida de sus oficinas. Vamos a ver si en esta asamblea se narra ese tipo de cosas, si no, en algún momento que sea fuera de esta lectura del acta y que, insisto, el único sindicato que conozco que tiene todas sus actas de sus asambleas es el ESME. En este paréntesis he de decirles que en una ocasión armé un equipo también de estudiantes y hablé con el secretario general de telefonistas, con Francisco Hernández Juárez, aceptó la propuesta, me envió con su, pues no sé, secretario particular, su asesor político, Mateo, me envió con Mateo para que él tomara nota y me atendiera en todo lo que fuera necesario. Eran tres mujeres, entre ellas Rocío, una famosa dirigente posterior, Rocío, que se lanzó a la lucha interna por la Secretaría General, que provocó como miembro del PRD, ella y varias compañeras, una gran movilización interna, incluso logró llegar a ser miembro del Comité Ejecutivo de Telefonistas. Bueno, yo llego con mis alumnas. Había otra alumna que llegó a ser profesora del CCH Escaposalco, Marisela, y el otro nombre de la compañera, no recuerdo, solo sé que era buena amiga de Rocío. Bueno, alguien podrá recordar el nombre de esta compañera. En ese momento, en Telefonistas, los tres éramos desconocidos. Me facilitaron todo. El único problema es que bajamos a la biblioteca, no había revistas. Las únicas revistas eran de la época de Salgado, el charro que logró que se destituyera a través del movimiento de telefonistas del cual surgió Francisco Hernández Juárez. Revistas viejas de una trayectoria charrista inigualable que realmente no aportaba nada a la historia. En el archivo general, donde esperamos encontrar por lo menos las actas de los congresos ordinarios, no había. El Sindicato Nacional de Telefonistas es muy grande. En este caso, a diferencia del ESME que tengo sus asambleas generales, allá se hacen congresos ordinarios y deberían de estar las actas de los congresos o los documentos de los congresos que se llevan, que se discuten, que se acuerdan. Nada. Estuvimos como unos 3, 4 meses buscando y encontramos una política que se hacía interna de alfabetización en las oficinas del sindicato de telefonistas donde andábamos buscando. Las compañeras, las tres, dijeron que les interesaba, viendo que yo ya estaba sumamente, no sé si frustrado o enojado, tristón porque no íbamos a poder hacer eso. Sin embargo, al ver esa posibilidad, dijimos, vamos a plantearlo. Y las tres se quedaron como profesoras. Ya no hicimos la historia del sindicato telefónico y teníamos como base, por cierto,
que en 1914 dos empresas telefonistas eran parte, bueno, los trabajadores de dos empresas telefonistas fueron parte del sindicato mexicano. Y era un buen arranque. En fin, se quedaron ellas en los cursos de alfabetización a través del INEA en ese tiempo que se completaba para todo mundo trabajador que quisiera terminar la secundaria, la prepa. Sistema abierto con tutores. Ellas se convirtieron en tutores de ahí. A partir de ahí, la compañera que llegó a ser profesora del CCH Escaposalco se fue, estuvo unos 3, 4 meses, pero se fue, hizo su historia de profesora. La llegué a ver a tiempo después, llegué a apoyarla con algunas actividades académicas. Y Rosario Ortiz, me acordé del apellido en automático. Rosario Ortiz continuó ahí. Después de esa etapa de trabajar como tutora educativa, llegó a hacer otra actividad, ingresa como telefonista y cumpliendo con su trabajo de telefonista, se empezó a dedicar a actividad político-sindical. Excelente militante de telefonistas. Rosario Ortiz, saludos, espero que recuerdes que en aquellos tiempos fuimos muy buenos amigos, muy buenos compañeros. Y modestia aparte, que me perdone Rosario Ortiz, pero le di el empujón que requería, lo que sin duda llegó a ser, les diría, por lo menos la idea de ir a telefonistas, modestia aparte, se la di yo a Rosario, una excelente compañera, militante del PRT, militante sindical en telefonistas, destacada líder de oposición a Hernández Juárez, igual que Alicia Bárcenas, pero Alicia Bárcenas tiene otra llegada, otra influencia, no me sé bien su historia. Debería de entrevistarla para que me platicara, pues su querido esposo fue miembro destacado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Miren, ya estoy contando otra añoranza sin entrar al tema de ahora, pero bueno, me recordé de los intentos de encontrar otras actas de asamblea, actas de congresos, historias concretas que liguen y permitan construir una historia política. Cuando yo descubro eso, perdón, y es el último asunto de esto, cuando yo descubro que no hay absolutamente nada en el archivo interno de Telefonista, ni siquiera del tiempo en que Hernández Juárez llega como secretario, del momento crucial que tuvieron las telefonistas, especialmente las de larga distancia, para que ganara Hernández Juárez la Secretaría General, ni siquiera de ese tiempo, de su llegada y del tiempo de cuando fuimos a tratar de hacer la historia del sindicato, no había actas. Las revistas que se publican, las antiguas, las del Charro, y las que en ese momento queríamos, no estaban. Quiere decir que la fase de búsqueda de historia la íbamos a tener que realizar en la Hemeroteca Nacional o en el Archivo General de la Nación. Lo íbamos a hacer. Pero como las tres compañeras se emocionaron de tener ese contacto directo, de trabajar directamente en la formación docente de los y las telefonistas, y les sirvió, porque al poco tiempo, les digo, un año, quizá dos,
ya están haciendo actividad político-sindical. Ya Rosario Ortiz había ingresado como trabajadora telefonista. Con el tiempo llegamos a vernos, como sucede con dos sindicatos, en las marchas, manifestaciones, el 1 de mayo, y nos saludábamos cordialmente. 2 o 3 ocasiones tuve necesidad de pedirle algo, un apoyo a Rosario Estirle y todavía tenía su número de teléfono. Es más, si busco mi agenda, es probable que tenga su número telefónico de aquel tiempo que durante unos años más me servía para comunicarme con ella. Bueno, se cierra esta introducción relativa a que solamente en el ESME he conocido sus actas de asamblea. He tenido la oportunidad de pensar un tema fabuloso de, a través de las actas de asamblea del ESME, ver, estudiar, mostrar qué es la extinción desde 2009 a la fecha, porque no han dejado de existir asambleas. Confieso que no he visto las asambleas de la extinción. Las hacen y siempre que hay asamblea, el secretario de actas, como en este caso, lee la asamblea anterior y se aprueba. Por ejemplo, en este caso, se va a aprobar el acta de la asamblea de informes y toma de posesión del 14 de julio de 1995. Se lee y se aprueba. Y entonces, ese era el motivo de hablar de telefonistas, de que no pudimos hacer su historia porque no encontramos los documentos suficientes, mínimos, no ya suficientes, mínimos, para hacer la historia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Con plena autorización del secretario general Francisco Hernández Juárez y su agregado político, ayudante político, su secretario particular, Mateo. No me acuerdo el apellido de Mateo. Bueno, Mateo. En ese tiempo todo el mundo reconocíamos a Mateo. Sabíamos quiénes era y efectivamente cumplía al pie de la letra las instrucciones del secretario general. En fin, regresamos a nuestra añoranza de electricistas con esta acta. Les digo, secretario de Actas y Acuerdos, que eres Misael Alvarado Romero, lee el acta de toma de posesión y de informes de ese día 14 de julio de 1965. El presidente de los debates solicita a la Asamblea si hay algún comentario, agregado, crítica a esa lectura del acta y nadie comentó nada. Se solicita, se apruebe, levanta la mano y se aprueba por unanimidad el acta de esa asamblea 14 de julio de 1965. Enseguida, toma la palabra el compañero Rubén Pineda para tratar el tercer punto de la orden del día, que es la remoción. Dice así Rubén Pineda: compañeros, les voy a pedir a mis compañeros que están aquí al frente que si me hacen el favor de recorrerse. Se oyen gritos y silbidos. Es decir, quiere que despejen toda la parte donde está la, todo el comité, el foro, el fórum, no sé cómo se le llame el foro. Es un entablado que existe, que está 1,5 metros arriba de las sillas, las butacas de todo el salón de asambleas. Y entonces se necesita que se despeje para que queden
se vea posiblemente a todos los que van a tomar la palabra y no estorben los compañeros que están subiendo, bajando, moviéndose y no dejan ver. Bueno, voy a dar lectura, dice Rubén Pineda, a la solicitud, a la petición firmada por los miembros del Comité Central y las comisiones autónomas de Hacienda y dice lo siguiente. Rubén Pineda Hurtado, Escándar Chable Mansur, bueno, Rubén Pineda Hurtado, juez, Escándar Chable Mansur, juez, y Rafael Ramírez Ochoa, juez. Gustavo Lugo Pérez como procurador. Salud. Por este conducto nos dirigimos a ustedes para solicitarles, de acuerdo al artículo 64, derechos de los miembros del comité en su fracción tercera, petición de remoción y de asamblea, la remoción de los compañeros Alfredo Ríos Solís, secretario de Educación y Propaganda, y de Fernando Oliva Barrera, prosecretario de Obra Determinada, por haber incurrido en las causas justificadas establecidas en el artículo 38, remociones, inciso C, negligencia, inciso D, incompetencia, inciso E, indisciplina, inciso F, extralimitarse de sus funciones. Gritos, silbidos, escándalo. Cuando se calman, dice, continúa Rubén Pineda. Primero, por lo que respecta al compañero Fernando Olivo Barrera, prosecretario de Obra Determinada. En uso de la palabra, el presidente de los debates. Compañero juez, permítame tantito. Camaradas, llama a la asamblea, camaradas, por favor, vamos a escuchar con atención. No podemos discutir nada si no escuchamos lo que dicen los oradores. Camaradas, por favor, atención, silencio. Y entre paréntesis, gritos, chiflidos, escándalos. Sigue el compañero Rubén Pineda. Primero, por lo que respecta al compañero Fernando Oliva Barrera, prosecretario de Obra Determinada, la Secretaría General recibió oficio de la Comisión Autónoma de Justicia de fecha 28 de abril de 1995, en el cual se informa de la falta de atención, de la falta de atención para con sus obligaciones establecidas en el artículo 69, fracción 1, representación ante las personas mencionadas en el artículo 1. Conocer, atender y tratar con los representantes de las personas mencionadas en el artículo 1. En realidad es la empresa, artículo 1, quienes se trata es con la empresa, el director, subdirectores, gerentes, esos son las personas del artículo 1. No trató todos los asuntos de trabajo de los trabajadores para obra determinada, salvo la explicación anterior, todas sus demás obligaciones, así como sus derechos, el artículo 70, se han respetado. Por lo que respecta al artículo 60, derechos de prosecretarios de obra determinada, se han respetado íntegramente. Segundo, en cuanto al C. Alfredo Ríos Solís, secretario de Educación y Propaganda, con fecha 1 de junio de
95, la Secretaría General, la Secretaría de la Tesorería y la Comisión Autónoma de Justicia recibieron oficio informando que habían sido cobrados los cheques 59.62 y 59.96 hasta el día 2 de mayo. Ah, hasta el día 2 de mayo de 1995, siendo en la solicitud para el pago que se realizaba el 27 de abril del 95, por lo que resulta incomprensible que la revista Lux del 80 aniversario y de informes semestrales a casi un mes de haber revisado Lux, no se haya liquidado su costo, no haya sido recibido por el sindicato y por consecuencia esta no se haya recibido impresa, no haya llegado a manos de los trabajadores. Es por ello que la solicitud se solicitó al compañero Ríos Solís explicar el porqué de la irresponsabilidad exhibida. El escrito girado el día 4 de julio por el compañero Alfredo Ríos Solís, secretario de Educación y Propaganda, es el que hace mención al oficio que giró la Comisión Autónoma de Hacienda el día 1 de junio en relación al pago del papel y la transmisión y la impresión de la revista Lux. Perdón. Por medio de los cheques 59.62 y 59.96, acepta y justifica que aunque el cobro de los cheques se hizo efectivo casi un mes antes de que el sindicato tuviera en su poder la revista del 80 aniversario, que no fue distribuida en su momento, se debió a que él tomó la decisión de no distribuir la revista a la organización para no involucrar dicha entrega con el proceso electoral de las elecciones generales 95-97, violentando con esta actitud el artículo 83, obligaciones del secretario de Educación y Propaganda, fracción 2, revista del sindicato, en oficio del día 20 de abril de 1995, girada por el Comisión Autónoma de Hacienda del C. Alfredo Ríos, con copia a la Secretaría General, a la Comisión Autónoma de Justicia y a la empresa abastecedora de papel, donde le informa el compañero Alfredo Ríos que no es una obligación estatutaria el reparto de útiles por la Secretaría de Educación y Propaganda, como lo señala en tu escrito el día 20 de julio, ya que el estatuto no señala que la Secretaría o Prosecretaría deba realizar, además de que no seguiste la mecánica administrativa para la adquisición de bienes forzando con tu actitud la forma estatutaria de compra de 35.000 paquetes escolares, por lo que haces se- que era designar a algunos de los secretarios para conjuntamente con el secretario general y a nombre del sindicato otorguen y firmen toda clase de documentos y escrituras públicas o privadas de compra, venta, arrendamiento, hipoteca o cualquier otra acción, operación acordada de conformidad con las cantidades o cosas que el sindicato deba percibir. Tercero, en el escrito del 1 de septiembre de 1995, que suscriben el compañero Ríos y Fernando Oliva, dirigida a toda la organización en general y en particular a la Comisión de Trabajo, en el cual
expresan su decisión de que a partir del día 4 de septiembre las oficinas a su cargo permanecerían cerradas indefinidamente, lesionando con esta actitud los derechos de la agrupación, como lo establece el artículo 43. Derechos de la agrupación, la fracción 1, soberanía del sindicato. Cuando el sindicato es independiente y autónomo y soberano en su régimen, y los acuerdos anteriores sin más limitaciones que establezcan en sus estatutos. México, Distrito Federal, 7 de septiembre del 96. Firman Pedro Castillo, secretario general; Antonio Reséndiz, secretario del Interior; Horacio Romo, secretario del Exterior; Francisco Carrillo Soberón, secretario del Trabajo; Rosendo Flores, secretario de Economía y Estadística; y Víctor García Lagunes, secretario tesorero; y Miguel Ángel Guzmán Melgarejo, secretario de Fomento a la Salud. Bueno, firma todo el Comité Central y comisiones autónomas. Me leo leer completo todos los nombres, es un párrafo muy grande. Finalmente se asienta que se va a remover a los compañeros citados. El presidente de los debates toma la palabra y dice: compañeros, esta fue la petición del Comité Central. Falta el dictamen que rinda la Comisión Autónoma de Justicia, lo cual va a ser el compañero Ramírez Ochoa. Dice así: dictamen que rinde la Comisión Autónoma de Justicia en el caso del C. Alfredo Ríos con credencial 34949 y Fernando Oliva con credencial 48285. Honorable Asamblea, está leyendo el juez: esta Comisión Autónoma de Justicia, consciente de la responsabilidad de velar por la equidad en sus relaciones dentro de la organización y por la actividad y actitud sindical que sus miembros representantes deben de observar, y en cumplimiento a nuestros estatutos, presentamos ante ustedes que los términos que establecen los artículos 39, fracción tercera y 40 de dictámenes y tramitaciones oportunas, con la opinión que fundamenta las causas para justificar las remociones de los compañeros Alfredo Ríos y Oliva Barrera, que fue solicitada a la comisión por miembros que integran el Comité Central y la propia Comisión de Hacienda. Esta comisión, bueno, la solicitud fue 7 de septiembre del 95, de 1995. Esta Comisión Autónoma de Justicia considera que las causas alegadas por los peticionarios en el caso del compañero Alfredo Ríos se encuentran debidamente justificadas en el artículo 38. Se les impidió realizar los trámites que normalmente atienden en esa secretaría, con el fin de aplicar a los beneficiarios que otorga nuestro contrato colectivo. Inciso: incompetencia por no entregar con oportunidad la revista Lux a la organización.
Inciso C, indisciplina por atender la exigencia hecha, por no atender, por no atender la exigencia hecha por parte de la Comisión Autónoma de Justicia de reabrir sus oficinas en cumplimiento a sus obligaciones estatutarias. Inciso F, extralimitación de funciones, cuando la misma perjudique la buena marcha del sindicato, por no hacer con la debida oportunidad las propuestas para la adquisición de bienes y servicios, presentándolos a su aprobación primero a la Comisión de Hacienda y después a la Secretaría General. Con estas acciones se perjudicó la buena marcha del sindicato y el desprestigio del mismo. Y en el caso del C. Fernando Oliva, prosecretario de Obra Determinada, esta comisión encuentra las causas alegadas por los peticionarios están dentro de lo establecido en el artículo 38 de remociones, no cumplió con sus obligaciones especificadas con el artículo 39, conocer, atender y tratar con los representantes de las personas en el artículo 1, por no haber asistido a las negociaciones de la transformación de 1,000 puestos de obra determinada a planta y por el logro del tonido en la pasada revisión salarial y abandonar sus funciones al cerrar sus oficinas, lesionando por esta actitud los derechos de los trabajadores y solicitantes. La incompetencia por haber retrasado los trámites que varios miembros representantes solicitaron. Inciso E, indisciplina por no atender, la exigencia de reabrir sus oficinas y cumplir sus obligaciones estatutarias. Inciso F, extralimitación de funciones con la misma porque perjudica la buena marcha del sindicato. El compañero secretario de Actas, Misael Alvarado, toma la palabra y da lectura. Otra vez, ya habíamos dicho que había dado lectura. Bueno, se repite. Se insiste en que se cobraron los cheques y no se pagó y que no permitió que se distribuyera la revista Lux a toda la organización, que se violentó esos artículos del estatuto. Se insiste que se abastecerá de papelería donde le informa Alfredo Ríos que no es una obligación estatutaria el reparto de útiles por la Secretaría de Educación y Propaganda, como lo señala Centro Escrito del día 20 de julio, ya que el estatuto no señala que la Secretaría o Prosecretaría deba realizarlo, además de que no seguiste la mecánica administrativa para la adquisición de bienes. Fernando, con tu actitud, la, la forma estatutaria de compra de 35,000 paquetes escolares, por lo que haces caso omiso del artículo de derechos de los miembros del comité en su fracción segunda, designar a los secretarios para que conjuntamente con la Secretaría General y a nombre del sindicato otorguen y firmen toda clase de documentos, escrituras privadas de compra, venta, arrendamiento, hipoteca, todo está prescrito en los estatutos. Y
Se niegan tanto Alfredo Ríos como Olivo Barrera Barrera. Dañaron los derechos de la agrupación, dañaron la soberanía del Sindicato Mexicano de Electricistas, que debe ser independiente y soberano en su régimen y acuerdos. Ante todo lo anterior, también los actos de solidaridad se negaron. De nueva cuenta se indica quién firmó la petición de remoción, que fue todo el Comité Central. Están aquí todos los nombres de cada uno de ellos. El compañero juez Ramírez Ochoa lee ahora el escrito de la Comisión Autónoma de Justicia. La comisión, consciente de la responsabilidad de velar por la equidad en sus relaciones dentro de la agrupación y por la actividad y actitud sindical que sus miembros representantes deben de observar, y en cumplimiento de nuestros estatutos, presentamos ante ustedes, en el término que establecen los artículos 39, fracción tercera y 40, la opinión que fundamenta las causas de que justifican la remoción de los compañeros. Solicitada esta comisión por los miembros que integran el Comité Central. Esta Comisión Autónoma de Justicia considera que las causas alegadas por los peticionarios en el caso de Ríos se encuentran debidamente justificadas en el artículo 38, por haber abandonado sus funciones y cerrado sus oficinas sin causa justificada, ocasionando con esto lesiones a los intereses de los agremiados y de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, al impedirle realizar los trámites que normalmente atiende esa secretaría con el fin de solicitar a los beneficios que otorga nuestro contrato colectivo de trabajo. Incompetencia por no entregar con oportunidad la revista Lux a la organización, violando el artículo 83, fracción segunda. Indisciplina por no atender la exigencia hecha por parte de la Comisión Autónoma de reabrir sus oficinas. Por no haber, por no hacer con la debida oportunidad los presupuestos de la adquisición de bienes y servicios, presentándolos a su aprobación primero a la Comisión Autónoma de Justicia y después a la Secretaría General. Además, emitió originales a los medios masivos de comunicación contrarios a los intereses de nuestra vida sindical, perjudicando con esto la buena marcha del sindicato y desprestigio del mismo. Y en el caso de Fernando Oliva, esta comisión encuentra que las causas alegadas por las peticiones están establecidas dentro del artículo 38, artículo 39, en fin, sigue. Firman todos los miembros de la Comisión Autónoma de Justicia. El presidente de debate le da uso de la palabra al compañero Castillo. Esto es lo que va a hablar. Bien, honorable asamblea, y se oyen gritos. Estamos en el punto de discusión y acuerdos. Yo les pido a mis compañeros que quien va a votar es la asamblea, y se oyen gritos. Y no podemos estar así
todo el tiempo, perdón, y nos podemos quedar aquí todo el tiempo que sea necesario. No tienen prisa. El comité y los jueces no tienen prisa. Con calma, aunque está sobrellena la asamblea, sobrepoblada, y hay un grupo, dos, tres grupos realmente que están gritando y silbando. Parece que en apoyo de la remoción. Y comenta el secretario, lo único que ha hecho el Comité Central es llevar a efecto las obligaciones estatutarias que tenían encomendadas mis compañeros en sus puestos. En el caso de Oliva, ante toda la representación de construcción en la negación de las 1,000 obras determinadas a planta, fue algo trascendental para este sindicato. El compañero huyó y abandonó la negociación sin ni siquiera tener arrestos para presentarse a discutir la misma, siendo como era su deber como prosecretario de obra determinada. Efectivamente, también en obra determinada, cerca de 800 puestos estaban vacantes, porque en este caso compañeros tanto de trabajo y un servidor, tengo de testigo a la Comisión de Trabajo, entregamos los puestos vacantes para que de una vez por todas se cubriera esta anomalía que existía en nuestra plantilla de personal. Por otro lado, compañeros, yo pregunto a la Asamblea, ¿qué la única obligación que tiene es obra determinada? ¿Es estar sentado entregando notas? Tiene más obligaciones, compañero, dentro de lo que marca el estatuto, y el compañero las abandonó. Y en el caso de Alfredo Ríos, definitivamente, compañeros, definitivamente, compañeros. Yo quisiera ser aquí muy claro en el puesto de ambos, de obra determinado y el de educación. En un pleno, tanto la Comisión Autónoma de Hacienda como la propia tesorería le comentaron que había los recursos necesarios para poder imprimir nuestra revista. El órgano oficial Lux mensualmente, compañeros. Situación que en definitivamente abandonó el compañero. En otro orden de ideas, compañeros, hay diferentes elementos que constan en poder de la Comisión Autónoma de Hacienda y de un servidor cuando todos los reembolsos que solicitó en educación y propaganda fueron pagados, y que aquí están las ligas, tanto de abril de el compañero había dejado de cumplir con esa obligación, que fue lo que facilitamos, que fue lo que hicimos, elaborar la revista Lux en la propia redacción. Y si ustedes se fijan, compañeros, sigue apareciendo como responsable y director el compañero Ríos. Y la revista fue llevada a efecto y fue realizada en la propia redacción, aquí en la revista, compañeros. Y yo, compañeros, quiero hacer un comentario también. Se ha hablado aquí por muchos de mis camaradas que si era improcedente, que si no era procedente, que los hemos bloqueado, que no hay libertad de expresión, que no hay falta de democracia. Yo les dije, compañeros, lo siguiente:
Y retomamos las palabras de mi compañero Arturo Jáuregui Ramos. En este momento, compañeros, después de 4 meses, desde mayo hasta ahora, se dieron cuenta, ay, 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 se dieron cuenta del bloqueo. Por otro lado, yo pregunto, hubo diferentes foros. En primer lugar, la revista, un órgano en el que mis compañeros pudieran haber hecho uso de sus derechos y ahí manifestar su discrepancia en la propia revista, en la asamblea departamental, asistir a los centros de trabajo y principalmente algo para que reflexione toda la asamblea. Hoy, hace 8 días, el pasado día 4, se convocó a la comisión de trabajo aquí para un foro en este auditorio, en este salón de asambleas, de lo más importante en la vida democrática de esta organización. Una comisión de trabajo en la que los compañeros tenían derecho a estar presentes y no estuvieron, en la que los compañeros tuvieron oportunidad de manifestar ante toda la comisión de trabajo cuáles eran esas discrepancias. Y yo no sé, compañeros, sigo sigo por ignorancia o sí por ineptitud o atendiendo definitivamente para facilitar, para delinear la unidad interna y externa en esta organización. Los compañeros no acudieron, compañeros, no acudieron, no se presentaron al foro aquí mismo, en este salón de sesiones, en este auditorio. No acudieron, compañeros. Así dice. Puedo pensar que existió ignorancia, que existió falta de capacidad o que hubo una clara voluntad por parte de los compañeros, una clara mala voluntad. Eso lo juzgará la asamblea, pero compañeros, definitivamente es mi obligación y de una vez por todas traerlo aquí, a la asamblea, respaldado absolutamente los estatutos porque de ninguna manera, óigase bien, óigase con claridad, óigase, de ninguna manera me van a responsabilizar de mí sus familias, compañeros. Sus familias, como la de todos ustedes, merecen mi respeto. Y la familia no es responsable en todo momento, en un momento dado, de las aberraciones estatutarias en que han incurrido estos dos compañeros. Yo por eso pregunto, haciendo caso de lo que decía Arturo Jáuregui, ¿a quién le daña esto? ¿A quién le daña este precedente? Esta mancha negra después de no haber corrido ningún trámite estatutario, de llegar a una supuesta huelga de hambre. ¿A quién daña, compañeros? ¿Al secretario general? ¿A mí? ¿Al secretario general? ¿O a la institución? ¿O al sindicato? Un precedente sin nombre, un precedente, compañeros, en donde los camaradas abandonan, cierran, compañeros, cierran las oficinas, y lo dije en un escrito, la patronal, benefician a la patronal y a los enemigos de este sindicato. Estuvieron felices de que no se cerraran nada más las oficinas, que se hubieran cerrado todo el sindicato. ¿A quién favorece esta posición, compañero? Yo pregunto, camaradas, de una vez por todas, ¿a qué obedece la conducta, una conducta antiestatutaria
totalmente interventora. Y no es casual que después de una votación muy alta, después de que vamos la estructura y el anexo 3, cuando estamos próximos a enfrentar una comisión legislativa, que estos dos compañeros se hayan prestado definitivamente a una situación tan sucia como es enlodar esta organización, tan sucios, tan malos, tan malvados. Insisto, compañeros, es mi obligación como secretario general de velar definitivamente por la institución y su defensa, compañeros, a costa de la crítica, de todo lo que se me quiera decir. Primero prevalece la integridad y la unidad en estos momentos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro que sí. Se oyen gritos, se chifla, se alborota. Y yo invito a mis compañeros, aquellos compañeros que chiflan, aquellos compañeros que gritan, aquellos compañeros que disienten, que definitivamente ahorita, compañeros, y quitándonos de fracciones políticas, porque es posible que por una diferencia dentro de la dirección del sindicato se recurra a una supuesta huelga de hambre, a cerrar las oficinas. Ellas no son los propietarios de las oficinas. Las oficinas deben permanecer abiertas al fin porque son de los servicios para todos los trabajadores. Y compañeros, yo llamo a cuando a esta asamblea, este dictamen, se acepte o se rechace, pero tenía que dar argumentos de peso en función de la grave falta, de la falta de espíritu de sindical y sobre todo a mi juicio es una alta traición en momentos de unidad con la supuesta huelga de hambre de los compañeros, que lo único que hicieron fue abrirles las puertas a los enemigos, a los medios de comunicación para que sepan cómo vivimos, cómo internamente. Aquí la ropa sucia se lava en casa. Y los compañeros acudieron a instancias de la Comisión Autónoma de Justicia para tratar sus diferencias. Salieron fuera en otras oficinas. Yo hago pues una última consideración. En esta última consideración se lo digo con todo respeto al compañero Natalio. Al compañero Natalio le digo que no fui yo el causante de esto. Quienes faltaron a la obligación estatutaria, quienes fueron ellos y quienes pusieron en entredicho el nombre de esta agrupación, son ellos, tanto a ti, Natalio, como al compañero Valerio, como exdirigentes de este gran sindicato. Yo les hago un llamado de atención y a la cordura y que se preocupen por definitivamente por cuidar los intereses de esta gran organización. Por, por mi parte, compañeros, es todo. Estoy defendiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Chirrin Chillón. El presidente de debates les llama la atención al orden. Compañeros, por favor, tenemos que llevar esta asamblea en orden. No podemos llevar, ni yo puedo llevar los debates, camaradas, cuando se grita, aquí no se está faltando a mí, se está faltando al sindicato. No se falta a mi persona, se falta, aquí hay camaradas. Aquí hay camaradas
que cuando alguien está haciendo uso de la palabra le están gritando, le están insultando. Lo mismo allá atrás, compañeros. En fin, este es el debate que se está dando y vemos que acuden a los estatutos para resaltar que la propia asamblea de remoción es legal y con quórum. Se puede hacer, dicen ellos. Está bien. De hecho, la están realizando, no podemos criticar eso. La están realizando y, como les decía yo, está dura la situación, complicada, es sumamente ríspida, porque, insisto, se hizo después de las elecciones, donde ellos dos perdieron, donde se dudó de su capacidad, donde no volvió a proponerse dentro de la planilla ganadora, la oficial. Y en realidad esa discrepancia a la hora del proceso electoral, de la campaña, de la formación de planilla es su discrepancia principal. Hubo después las otras consecuencias, la huelga de hambre, de esa la recuerdo. Esa anduve viendo precisamente al compañero Ríos y platicando con él. Y el argumento, casi siempre sin argumentos, hay enojo, hay ira, no hay suficiente razonamiento para indicar precisamente por qué están en contra del secretario general. Y eso causa, por supuesto, muchos problemas. En fin, se nos acabó el tiempo. Hemos leído solo la palabra de tres oradores. La próxima asamblea, perdón, la próxima añoranzas de electricistas, mejor voy a hacer un resumen, lo voy a sacar de estas hojas y presentarles quizá dos, tres, cuatro párrafos pequeños donde se centre la discusión. Por hoy se nos acabó el tiempo. Este fue el lunes, segunda semana de julio, y nos vemos en otro lunes la próxima semana en otra añoranza de electricistas. Por ahí, por ahí nos encontraremos. Gracias.